Gracias. Diputado Manuel de Jesús Valdenebro Arredondo, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la 64ª legislatura, compañeros de las diferentes centrales obreras, señoras y señores legisladores, me es muy grato saludarles esta mañana. Y agradezco en lo personal y a nombre de la Confederación Regional Obrera Mexicana la invitación que se nos hiciera para participar en esta segunda mesa. Y la CROM, la Confederación Regional Obrera Mexicana, celebra y con beneplácito que se hayan abierto estas audiencias públicas para que de alguna manera especialistas en la materia laboral, integrantes de los sectores productivos, tanto de los empleadores como los trabajadores, intelectuales, académicos, autoridades del trabajo, trabajadoras y trabajadores interesados en esta reforma tan trascendente, podamos vertir aquí nuestros comentarios. En lo personal yo traigo aquí con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción segunda, 72 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo primero, y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso del Poder Legislativo, presentamos un proyecto para reformar diversos artículos de la Ley Federal de Trabajo en vigor. La exposición de motivos es que el derecho, de manera universal, debe de ajustarse al fenómeno social, toda vez que las fuentes que originan la creación del derecho no solamente son las fuentes históricas o formales, sino que una de las fuentes principales son los acontecimientos en materia social y económica y política. Y son precisamente esas fuentes reales o hechos sociales los que dan motivo para que una ley se torne actualizada. De lo contrario, se volverá obsoleta, anacrónica e inoperante. No dejamos de reconocer que nuestra Constitución Política del 5 de febrero de 1917 fue la primera Constitución social del mundo y que fue producto de una revolución social promovida principalmente por los obreros y los campesinos, conducidos por la luz del pensamiento liberal y progresista de los hermanos Flores Magón, los hermanos Arabia, Librado Rivera, Rosalío Bustamante y Antonio I. Villarreal. En 1906, en San Luis, Missouri, en la Unión Americana, promulgaron el manifiesto a los mexicanos como integrantes del Partido Liberal, en donde proclamaban la jornada de 8 horas, un día de descanso con goce salario semanalmente, salario mínimo, derecho a las huelgas, protección al trabajo infantil y a las mujeres, protección y pago por riesgos de trabajo, entre otras cosas. Estas peticiones fueron las banderas que se enarbolaron como aspiraciones para mejorar las condiciones sociales y económicas de la clase trabajadora y campesina de esa época. Y ese cúmulo de aspiraciones pues se vieron plasmadas en el artículo 123 de nuestra Constitución. Pero hoy en la actualidad han sido rebasadas estas condiciones que siempre fueron aspiraciones del pueblo mexicano. El avance de la economía neoliberal han precarizado las condiciones no solamente de México, sino del mundo, y se elaboran más de 8 horas. México tiene precisamente dentro de la OCDE, que es uno de los países que elabora más de 8 horas para tener un ingreso. Tenemos el último lugar en los salarios como ingreso. Entonces, pues sí tenemos que adecuar estas leyes. Por lo tanto, la formación de las juntas locales y federales para que se judicialicen ya es un hecho que está promulgado en la reforma del artículo 123, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero del 2017, inclusive ya vamos con un año de retraso de la creación de esta ley reglamentaria. También por lo que hace a el Instituto Federal de Conciliación, pues vemos que sí debe de integrarse para tratar de economizar en los procedimientos de los juzgados de lo laboral y que la clase trabajadora pueda tener una justicia más rápida, pronta y expedita. Nosotros proponemos también que como una defensa de los trabajadores, así como en los juzgados de lo civil o de lo familiar, cuando se va a presentar el pliego de posiciones que va a ser desahogado en una prueba confesional, ya sea por testigos, actores o demandados, que cuando exista una demanda de titularidad,
La lista que se pide que se presente a los trabajadores, como lo dijo el compañero Ángel Celorio hace un momento, no sea una lista negra, porque se presenta la lista de los trabajadores que quieran firmar un contrato colectivo de trabajo o que quieran hacer un cambio sindical, y entonces al anexarse la lista estamos dejando en estado de indefensión a los trabajadores y pueden ser despedidos. Por eso ese listado que pide el criterio de la ley, no la Ley Federal del Trabajo, no está contemplado en la Ley Federal del Trabajo, es un criterio de junta. Ese listado de los trabajadores deberá ser guardado en el secreto del juzgado para que cuando se desahogue la probanza pueda abrirse en ese momento el pliego y se puedan ver cuáles son los trabajadores que van a sufragar su voto a favor o en contra, pero de ninguna manera debe ser anexado anticipadamente porque pueden correr el riesgo los trabajadores de ser despedidos. Por otro lado, y sin que sea parte de estos tres temas, ejes de esta mesa, el outsourcing debe de tocarse, porque necesariamente el outsourcing es una figura que es una figura anticonstitucional que afecta el artículo 4 de la Constitución Política, que es un derecho humano, tener derecho a la educación, a la salud, a la alimentación y a tener un derecho socialmente útil. Y el outsourcing comulga todos esos derechos, los afecta totalmente. Afecta la sindicación, afecta la contratación colectiva y afecta totalmente la seguridad del empleo de los trabajadores. Aunque no sea un tema que se deba de desahogar en esta mesa, lo dejamos como un antecedente y otro muy importante, porque no sabemos cuándo va a haber otra audiencia pública de la Cámara de Diputados y ustedes, compañeros legisladores, tienen en sus manos una gran oportunidad de mejorar las condiciones de la clase trabajadora. Ustedes son los que aprueban la ley de ingresos y presupuesto de egresos. Ojalá puedan reformar los impuestos tan grandes que están pagando los trabajadores en tiempo extra. Ojalá la Cámara, este es el lugar donde se debe de legislar para que se bajen esos impuestos de la clase trabajadora y se bajen los impuestos de las prestaciones sociales que nos gravaron en la administración pasada. Todo eso forma parte de lo que sí podemos hacer para mejorar las condiciones de los trabajadores y como dijera el generalísimo José María Morelos y Pavón, como toda buena ley es superior a todo hombre, las que emanen de este Congreso deben de tender a constancia y patriotismo, a moderar la opulencia y la indigencia, a aumentar el jornal del pobre para alejarlo de la ignorancia y que aumente su calidad de vida apartándolo del hurto y la rapiña. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias por su valiosa intervención, secretario.